Descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos al Urbital Podcast en Radio Isla, el programa donde hablamos sobre bienes raíces, precios, tendencias y decisiones que impactan tu bolsillo y tu futuro. Mi nombre es Giancarlo González. Todas las semanas, como saben, conversamos con expertos, traemos historias reales de compradores, inversionistas, agentes profesionales en la industria que se dedican a todo tipo de transacción para que ustedes puedan estar bien informados. Hoy me acompaña Fernando Rodríguez. Buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Oye, qué fuerte sonó tu voz ahí en ese... hablarle hacia el micrófono. toda la hora. Como un tenor hoy. Ay, Cristo. Dale. Buenas tardes. Espero que estén bien. Bueno, vamos a empezar con unas cuantas noticias. Luego tenemos nuestra invitada de la entrevista. Pero primero, vi algo interesante. ¿De qué? En Tokio van a convertir una autopista elevada. Tú sigues empeñado en implosionar la Bardo, y yo sigo sé... empeñado en considerar el futuro de Puerto Rico. Tokio para el 2040, Ajá. Lo que antes era una autopista expreso elevado, se va a convertir en un parque recreativo para que las personas caminen. Se soterró lo que había, se desarrolló más transporte colectivo y están transformando esa autopista que estaba cerca de la costa. Correcto. Se argumenta lo mismo en lugares como Nueva York, el West Side Highway, porque no se pueden empezar a repensar los espacios. Y yo siempre argumento que la Valdoriotti es el perfecto ejemplo de una autopista que se debería de implosionar, y pues ese ejemplo de Tokio 2040 me trae esperanzas para Puerto Rico. Y conectar el área de Santurce con ay Dios mío, Ocean Park y toda Machuchal, todo Machuchal y toda esa área, que yo entiendo realmente que sería algo bien positivo. Mira, y sabes que leí algo, que hay un proyecto en la Cámara Alta, y lo leí en el Vocero en la mañana de hoy, de un proyecto que se está discutiendo para disponer de propiedades que son, el dueño es el gobierno, para ver si pueden identificar tanto escuelas, terrenos, bottom line, propiedades en desuso, para ver si pueden convertirse a vivienda asequible. Ah, interesante. Y entonces ¿Dónde está el proyecto? ¿En Cámara, Senado? En Cámara. En Cámara. Entiendo, por lo que leí, entiendo que está en los primeros pasos, porque de lo que leí en la noticia, en el artículo, decía que todavía estaban identificando cómo se va a financiar esa iniciativa. Y están en conversaciones con el Departamento de la Vivienda para ver quién finalmente va bajo qué programa cómo proceder al respecto. A mí me sorprende mucho a veces la falta de creatividad de la Junta en cuanto a... Hay un proyecto, por ejemplo, el anterior que se está enmendando con el 359, que era para la rehabilitación de los cascos urbanos. La Junta determinó que habían $14 millones que tenían impacto al fisco, y por eso lo denegaron, lo pararon. Ahora viene se está haciendo esta enmienda para ver si se puede viabilizar, que es un proyecto que lo que busca es dar los mismos incentivos que hay para hacer hoteles, pero para desarrollar vivienda en cascos urbanos con unos créditos. Ok, un impacto de 14 millones. No podemos ser creativos y encontrar 14 millones en otras áreas donde simplemente se diga, pues la vivienda es mucho más importante, elimina por acá y porque si tú me preguntas a mí, manejar el presupuesto de Puerto Rico es fácil, porque la realidad del caso es que hay poca creación de valor por mérito propio, cuando el 46% son transferencias federales unilaterales. Mira, en cámaras de seguridad en las escuelas de Puerto Rico nada más se van ciento y pico de millones al año. Exactamente. O sea, y de hecho ese contrato es cuestionable, así que yo espero, ¿verdad?, que de esos 100 millones pueden utilizar parte para la parte de vivienda asequible. Ahora, vi otro proyecto también, se había hablado algo de eliminar la exención del CRIM en propiedades de sección 8. Sí.
que sería un golpe directo al sector privado que colabora con el Estado para suplir vivienda asequible. En vez de fomentar alianzas público-privadas, lo que hacen es castigar a quienes asumen el riesgo de atender esa necesidad social. Y al final del día, te tengo que decir que eso afecta la estabilidad de hacer negocios aquí en Puerto Rico, algo que va bien atado a la libertad económica, porque cuando un inversionista, sea pequeño, sea local, sea extranjero, quien, you name it, cualquiera, si no se siente a gusto o no se siente que sus derechos y responsabilidades, primero que las responsabilidades no que espera el gobierno para con ese individuo o esa, ¿verdad?, corporación no está plasmado y no se honra, pues ya creas un ambiente hostil de negocio. Ese es el ambiente de negocios hostil al que yo me refiero, que es mi percepción y es mi opinión, que de un tiempo para acá no hemos promovido, o al contrario, se ha creado un ambiente simplemente por poner parcho y buscar formas de cómo llegar dinero al fisco sin realmente tener un plan de desarrollo económico. Sí, de acuerdo. Y rutinamente alteran esas reglas de juego, se tienen que mantener consistentes. Para ese tema sobre el impacto de las propiedades Plan 8, nos acompaña Milton Serrano, que trabaja con Reality Realty. Realta. Milton, Photo Finish. ¿Cómo estás? Photo Finish, todo bien, todo bien. Bueno verte. Saludos, Milton. Bueno verlos, saludos. Milton, creo que estuviste aquí ayer hablando un poco de esto. Ayer estuvimos aquí conversando un poquito sobre sección 8, hablamos un poquito sobre el amigo Trump cortando por ahí con machete fondos, hablamos por ahí de la necesidad de vivienda, de lo que falta, de los retos, hablamos bastante por ahí. Sección 8. Para nuestra audiencia, que no necesariamente es la misma, aunque si escucharon, pues pueden tener esta perspectiva, pero cuéntanos un poco primero, ¿dónde es que está Puerto Rico? Tú te encanta el Plan 8, has desarrollado muchas propiedades en Plan 8, has trabajado en la inspección. Primero, damos un poco el panorama. ¿Cuál es el panorama del Plan 8 en Puerto Rico? ¿Cuál es el impacto que hay aquí en Puerto Rico con esto? Mira, el panorama de sección 8, en mi caso, yo presido la Asociación de Arrendadores actualmente, la estuve presidiendo por 4 años, entre el 2008 al 2012, tuvimos bastante intervención durante esos años con sección 8, porque esto no es nuevo, o sea, estamos prácticamente arrastrando la situación que estamos viendo hoy día y de lo que se está hablando hoy día. Estamos hablando de esto desde finales de los 90 y comenzando el 2000. Lo que pasa es que se han introducido. Perdóname que te interrumpa. Hablando que los fondos van a desaparecer. Siempre ha estado sonando la necesidad de los fondos. Lo que pasa es que más que iban a desaparecer, siempre teníamos un reto que era recortar el pago de lo que se pagaba mensualmente por sección 8. O sea, que las propiedades, si alguien me pagaba 700, de momento no, pues puede ser que baje a 650 o a 625. Esos eran los retos que había. Por cierto, en aquel momento hicimos un grupo, una coalición, fuimos a Washington, D.C., a discutir la necesidad y el problema que eso iba a crear en Puerto Rico, porque uno de los problemas que teníamos nosotros es que ya el programa pagaba poco. Entonces los arrendadores que iban a decir, pues espérate, porque yo voy a seguir rentando en sección 8, si apenas me paga, más me vas a pagar menos, pues empezó mucho arrendador a salirse del mercado de sección 8 y a disponer ese inventario al sector privado, ¿verdad? En este caso a precio de mercado. Así que eso trajo una crisis en ese momento a los participantes de sección 8, que decía, es que a mí nadie me quiere alquilar por sección 8, está todo el mundo discriminando, porque esa era la palabra, que hay un discrimen contra mí porque soy participante del programa, y el discrimen no era contra el individuo, no era contra la familia, es que mi casa vale 800, me va a pagar el programa 600, no dan. y no da. Entonces, en muchas ocasiones se incluía la luz y el agua porque eran propiedades multifamiliares con un solo contador, no había forma de segregarlo en ese momento. Por consiguiente, el programa hacía una participación, o sea, hacía unas aportaciones de luz y de agua que eran por debajo del consumo normal y tradicional. Así que la carga también básicamente la subsidiaba el dueño. Así que pues hicimos una coalición que en aquel momento estuvo la Asociación de Bancos, los constructores, hicimos un buen grupo, fuimos a Washington, D.C., peleamos esto y logramos frenar
esa merma que venía, porque obviamente pudimos demostrar que definitivamente iba a crear una crisis mayor. Así que pues no ha sido nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Pero Y ahora- ustedes frenaron esto en el 2008 cuando estaba la debacle financiera. Exactamente. Allá. Wow. Exactamente. Esto fue un viaje, a mí se me cayó la pollina en aquel momento. Eso fue un dolor de cabeza. Imagínate. Ahora, lo que está pasando ahora, me parece, es que el impacto lo está creando el propio gobierno local, con eliminar las... O sea, olvídate, ahora el problema es acá. Entonces, ¿Y ahora cuál es el tenemos acá. problema ahora? Mira, voy a hacer un poquito de trasfondo para entender por qué esto que está pasando hoy día, que se hizo para resolver y estimular, y ahora lo que tratamos y buscamos para estimular, ahora lo queremos cortar. Una de las Hablando razones... de la consistencia, ¿ves? Es- a ver, Lo que y, tú estabas y mencionando ese- y ese- anteriormente. y esa es una gran situación. Ahora, por ejemplo, cuando comenzamos a tener en aquel momento, 2008, la debacle económica, que se empieza a perder el arrendamiento a los programas de sección 8, se crea la ley 216, que vino de la ley 132, donde se le daba a los arrendadores a largo plazo, rentas de a largo plazo, gozaban de una exención en el pago de contribuciones sobre ingreso pasivo de renta, siempre y cuando llenaran un anejo en la planilla reportando la información de la propiedad, la ubicación de la propiedad, todos los datos y cuánto había generado. Y eso era con la intención de también crear una base, un banco de data de arrendadores en Puerto Rico, porque iba a llegar todo a Hacienda, así que mientras más información, Hacienda iba a poder tener, se iba a poder crear un banco y decir, ok, mira, había 1000 propiedades, tantos cuartos, bla, 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 y con eso nos permitía a nosotros, tanto al gobierno como al sector privado, proyectar qué estamos viendo, cuáles son realmente las características principales de renta en Puerto Rico. Ese fue un gran propósito, eso yo no he escuchado, todavía yo veo por ahí proyectos buscando para hacer estudios de las características de propiedad de renta en Puerto Rico, pero esa data está. La data está simplemente La que data la está. Hacienda no la comparte. Hay que, exacto, entonces pues, ¿cómo podemos conseguir la data? Bueno, el gobierno debe saber, tú estás en el mundo de la tecnología, tú eres un gurú en eso, pues mira a ver si ya tienes la prueba, mira a ver. No lo hagas hablar porque él No, tiene un no, yo sé que no puedo apretar No lo mucho. agite porque... Pero siempre ha sido un reto obtener el dato de propiedad, de alquileres. En Puerto Sí. Rico. Ah, sí, pero, y entonces a lo que iba. Se crea eso para que el arrendador dijera, oye, fíjate, me estás incentivando, pues tal vez no puedo rentar un poco pero si yo obtengo este beneficio contributivo, pues mira, compenso. Compensa, claro. Y eso claro. empezó a mover inventario, ¿verdad? A largo plazo. Se hablaba de sección 8, de cómo entonces eximir las propiedades que estuvieran bajo el programa de sección 8 del pago de contribuciones sobre propiedad inmueble. Todo eso se venía hablando desde esa década, a finales del 2008-2010. Comienza, después llega la batalla contra los famosos arrendamientos a corto plazo, oferta y demanda. La gente dice, si le puedo ganar un poquito más. Y algo que he estado tocando recientemente es que ya esa balanza que se estaba moviendo mucho para el arrendamiento a corto plazo ya se está estabilizando. Sí, Yo definitivamente. tengo propiedad, yo tengo hotel, yo tengo propiedades de short term rental, tengo sección 8, me encanta el sección 8 y ya hemos ido viendo cómo esa fiebre por los arrendamientos a corto plazo ha ido mermando, también porque se le han impuesto una serie de contribuciones adicionales a la renta de a corto plazo, aparte que el costo operacional de una propiedad a corto plazo es altísimo. Entonces a veces uno tiene más paz, una renta a largo plazo, Claro. nadie me molesta, está todo tranquilo y ahí viene Es pues estos volátil. retos. Mucha gente no piensa también en el high season, el low season, Correcto. suben, bajan. Sí. Hay muchos factores ahí que tomar en consideración. Y entonces, ¿dónde estamos ahora? Mira, hay varias notas. Está la nota, hay 4 proyectos legislativos ahora mismo buscando extender, porque la misma exención de contribución sobre ingreso pasivo de renta vence el 31 de diciembre del 2025. Por ahí he escuchado legisladores diciendo que eso venció. Eso no ha vencido, eso está hasta el 31 de diciembre del 2025. Hay 4 medidas legislativas que están buscando extender este periodo. Una busca hasta el 2030, otra hasta el 2035, hay 2 hasta el 2035, otra hasta el 2040. Espérate, porque hay 4.
Bueno, porque ahí tenemos que entretenernos. tenemos que entretenernos. Y hay 4. Unas buscan unas cosas más que otras, pero Y no se puede en hacer fin, una. Entre las 4 se puede hacer una. Si hacemos una mesa como esta, nos sentamos, somos 4, hablamos y mira, tú, y lo montamos y lo unimos. Pero pues siempre hay, esa parte yo la dejo allá al tema político, pero hay 4 medidas. Las 4, oye, cualquiera de las 4 en este momento, de cierta manera, son favorables. Hay un punto que ahora mismo hay, y tuve la conversación la pasada semana con el vicepresidente del Senado, con Carmelo Ríos. Carmelo Ríos, estuvimos hablando sobre este tema, y lo que está corriendo ahora mismo aquí es que la Junta de Control Fiscal pidió un estudio de impacto sobre la extensión de este proyecto, de cualquiera de ellas. ¿Cuál es el hecho? Como ellos dicen, y yo coincido en eso, que demostrar el impacto negativo por pérdida contributiva no lo hay, porque llevamos con esto desde el 2010, o sea que al contrario, no le puede decir, mira, es que vamos a dejar de recibir mañana tantos millones porque no se estaban recibiendo tampoco, al contrario, estamos nosotros como arrendadores a largo plazo asumiendo un rol social, que estamos disponiendo de nuestro inventario, que le podemos sacar más dinero. Yo ahora mismo acabo de terminar unas propiedades en Cataño y yo las estoy poniendo para sección 8 chulitas. Pero primero porque a mí me gusta el programa de sección 8 porque es un programa seguro. Ahora yo soy como arrendador responsable, le pongo las propiedades chéveres. Pero hay quienes dicen, espérate, pero si yo le puedo sacar 200, 300, 400 dólares más, pues la gente lo va a pensar y se va a mover al mercado regular. Quitar todo este tipo de proyectos, dejarlo a expensas del, vamos a ver lo que la Junta de Control Fiscal diga, si nosotros no educamos a la Junta de Control Fiscal de realmente el impacto negativo que no aprobar este tipo de proyectos le va a crear al gobierno, va a ser grande. Pues esto va a generar éxodo también, pues si yo no consigo vivienda en Puerto Rico, ¿qué yo hago? Me voy. Ya está pasando. Está pasando. Y ese lamentablemente es una realidad. Y aquí pues sí hay formas, hay vivienda, ¿verdad? Se habla mucho de los estorbos públicos. Yo pues lamento decir que eso no va a resolver el problema de vivienda de Puerto Rico, pero se habla como que con eso resolvemos, que Pero hay un es una sinnúmero de ayuda. cosas, es una ayuda, hay que entender que hay que trabajar cosas paralelas en esto, como lo que viene siendo ¿verdad? El estorbo público, ciertos desarrollos específicos para programas de sección 8. También que se llegó a hacer en un momento a principios del 2000, donde terrenos baldíos que pertenecían al municipio, se dio mucho en San Juan, el municipio ponía el terreno, es como si fuera un APP, por ponerlo así, él ponía el terreno, el desarrollador levantaba la estructura, llegaba a un acuerdo con el municipio, pero ese inventario iba para el programa de sección 8, participantes. Bueno, la ley 359 que enmienda la de la rehabilitación de propiedades en zonas urbanas, cascos urbanos, busca incluir terrenos baldíos ahí. Correcto, eso es así. Eso es así que, por cierto, esa que está por ahí corriendo ahora de los incentivos sobre los cascos urbanos, pues está, aunque es ley, pues no está frenada por la Junta. por la Junta. Por 14 millones. Nada más. Nada más, o sea, Es que cuando vemos eso en el overall, eso no es nada. No es nada. Es Eso una nada. gotita en el mar. Eso son 60 pesos a lo mejor para nosotros, ¿verdad? Cuando lo vemos en el Sí. overall. Pero bueno, así es esto. Milton, ¿y qué tenemos? ¿Qué se puede hacer? Asociación de realtors, de arrendadores, o sea, esto ciertamente importante lograr llevarlo a favor de... Del programa. Correcto. ¿Qué podemos hacer? Mira, yo creo que yo siempre he creído en la parte de informar y educar específicamente a lo que son, ¿verdad? nuestros legisladores, porque hay que entender que esto tampoco es un tema sencillo, o sea, que hay que entender que hay varias cosas. Tenemos familias, individuos con diferentes necesidades bien particulares que necesitan una vivienda, un techo seguro. Por otro lado, el Estado, el gobierno no puede darle la vivienda que necesita, el techo que necesita esas familias porque no las tiene construidas. Así que, ¿en quién está recayendo la responsabilidad? En el sector privado, donde el arrendador está dispuesto a disponer inventario, parte de su inventario para este sector. Hay que entender desde el punto de vista legislativo que los pros y los contras y cuánto más daño hace remover este tipo de proyectos, no aprobar este tipo de proyectos pensando en que dejo de recibir. ¿Pero y qué hago con esta gente? Yo utilizo el ejemplo de lo que escucho mucho con el tema del crimen,
que dicen por ahí, no, vamos a ejecutar todas esas propiedades de la gente que no está pagando el crimen. Y esas propiedades se las vamos a dar a las personas que necesitan techo. Perfecto, está bonito. ¿Y qué hacemos con lo que sacaste de ahí? Hacemos un cuartito al lado. Hay que atenderlo. O sea, puedo entender que hay una realidad y un deber que tiene el crimen. Si no cobro, yo procedo, pero también tengo que entender como Estado, pero ¿qué hago con esa gente? O sea, porque me crea otro dicho, pues yo tengo que establecer un plan, crear un plan. Mira, en la medida que pasa esto, atendemos esa situación que va a ser ocasionada por algo que tenemos que hacer de esta forma. Pero no podemos ejecutar esto para después decirle, wow, espérate, ¿y este problema ahora cómo lo atiendo? Y creamos un problema más grande. Y eso es lo que yo creo que va a pasar con este tipo de remoción de proyectos, donde si no se aprueban por el aval, porque se sigue retrasando, por lo menos tenemos hasta diciembre 31, que es mi preocupación, porque entonces lo dejan para lo último. Lo dejan para lo último y lo pasan a la trágala sin... Y ahí vienen y colaron 2 o 3 cosas que no le dieron. Exactamente, también. lamentablemente. Lamentablemente. El reloj está... Ticking. Sí, ticking. Está ticking. Eso es así. Y, por cierto, y aprovecho y traigo este tema, ¿cómo impacta en el mercado multifamiliar, en los mercados de renta? Las propiedades se pricean, cuando hablamos del pricing, por utilizar ese término, se pricean basado en sus rendimientos netos. Sí, la capacidad de... En la medida que mi propiedad tiene un costo mayor, un menor ingreso, esa propiedad pierde precio, se devalúa. ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando se venda, en esa devaluación hay una ganancia de capital menos, que es menos dinero que va a llegar al Estado cuando me toque pagar por ganancia de capital, porque si toque pagar el 10% de $100,000 versus el 10% de $5,000, pues hay un descuento. Pues entonces, cuando empezamos a ver, no pensamos en todo esto, pensamos en, no, hay que quitar esto por los 14 millones, un ejemplo. Pero entonces, y esos 14 millones en la valorización de estas propiedades que generan ingresos, que reducimos costo operacional, ¿qué estamos haciendo los arrendadores? Pues estamos ahora poniendo las propiedades, sistemas solares. ¿Para qué? Para reducir la carga energética, reducir el costo energético, tener un costo operacional menor, mejora las condiciones de precio de la propiedad en el mercado y por consiguiente el día que la vaya a vender, la puedo vender a un mejor precio. Voy a pagar una ganancia de capital, pero ajustada al precio que obtuve, a la ganancia que obtuve. Interesante. Yo creo que estamos viviendo tiempos históricos y estamos definiendo la historia, para bien o para mal. Eso es así. Yo he escuchado muchos tipos de proyectos y de ideas, que pues los programas de sección 8 deben ser por un corto periodo de tiempo, de 2 años a 3 años. Eso puede sonar bonito también. Se habla de que es con la intención de estimular a que esa familia se mueva a comprar más adelante una vivienda. Hay programas, antes de lo que viniera de los fondos CDBG, hay programas con fondos Home que ayudan a familias que venían de los programas de sección 8 a adquirir una propiedad. La pregunta que yo siempre me he hecho es, nosotros nos hemos encargado de educar a estas familias de hacer esa transición. Exacto. Pues que le digo, no, tienes esta ayuda, pero si yo nunca le expliqué cómo obtenerla y cómo beneficiarse o cómo prepararse de ella, que es lo mismo yo hablo con la juventud, los padres y las universidades no te hablan de cómo sales de la universidad, ¿verdad? Y tú compras tu primer hogar. Exacto. Pues algo así. Eso hay que poner un poquito de todos. Bueno. ¿Estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protec, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Master Flex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Master y garantízale a tu cliente durabilidad, tanto en pintura como en sellado de techos. Visítanos en nuestras oficinas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Milton, gracias por estar aquí. Regresamos. Muchas gracias.
te retires, que Urbital regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. El 1490 AM en Ponce cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico. Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM. El 1490 AM, somos el sentir de Puerto Rico. Somos la emisora con la mejor cobertura en todo el país. Somos la emisora con el mejor equipo de reporteros y analistas. Tenemos las noticias más recientes, las coberturas más completas. Donde sea y cuando sea, tenemos el poder. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Ley 1080M en Calley, la emisora líder en la montaña. Sintoniza el 1080 para enterarte de las últimas noticias. Llueva, truene o relampaguee, el 1080M está contigo. Por eso somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando el mundo se estremece con noticias impactantes, una voz lo cubre todo. Una voz que no conoce límites. Una voz que es sinónimo del poder. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Síguenos en Facebook. Obtén los detalles de las noticias al instante. Recibe las primeras imágenes y videos de la noticia en Instagram. Y compártenos tu opinión en Threads. Somos la conexión directa con la noticia. Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora, llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Cuando el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad. En todo momento, a toda hora, aquí estamos. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Saludos y buenas tardes nuevamente en la segunda parte del programa. Y ahora nos visita nuevamente Idannanet Maldonado, mediadora certificada. Me corrige si estoy diciéndolo mal. Correcto. Correcto.
registrada por el Tribunal de Justicia. Y registrada por el Tribunal de Justicia. Y nosotros quisimos traerla nuevamente para hablar. Ahora vamos a hablar de los divorcios, ¿verdad? Y tú esta mañana me compartiste unas estadísticas bien interesantes y para ver si las puedes compartir con la audiencia. Y hablemos un poquito de cómo eso afecta en las transacciones de bienes raíces. Bienes raíces, divorcio y mediación. Esas Anda. tres palabras vamos a estar hoy hablando sobre esto. Exacto. 5 estadísticas importantes, Fernando. 5.182 casos fueron presentados en los tribunales. Cada año se presentan alrededor de 5.182 casos. Así que dicen las estadísticas de los tribunales que el 94% de estos casos permanecen sin resolverse al cierre de ese periodo de año fiscal. Así que evidenciando que hay una fuerte saturación del sistema judicial. ¿Cómo esto nos afecta en las bienes raíces? Exacto. Porque si no hay acuerdos en esas situaciones que se presentan en el tribunal, no hay venta. Exacto. No hay disolución de bienes gananciales. Así que dice que en el 2022 la tasa de divorcio en Puerto Rico es de 5.1 por cada 1,000 personas. Está bajando esa tasa. Gracias a Dios. Pero ahora bien, en los últimos 20 años el número de parejas no casadas Ahí está. viviendo juntas en Estados Unidos se triplicó de 6 a 17 millones. Y este fue el censo de Estados Unidos. Quiere decir que en el 2023 se registraron más de 555 parejas no casadas que compraron viviendo juntos y que eso representa el 18% de compradores por primera vez sin protección legal, porque no tenemos un contrato. ¿Y por qué sin protección legal? Porque no tenemos un contrato, no nos casamos. Quiere decir que nosotros compramos, firmamos esa hipoteca, muy bien, todo es perfecto, pero cuando nosotros pensamos disolver esa relación, que no es un casado legal, comenzamos a tener situaciones, Ajá. porque hay conversaciones difíciles que hay que realizarlas. Y ahora mismo no tenemos un contrato legal que establece cómo se va a disolver esta transacción que nosotros, ¿verdad? Nosotros entramos sin estar casados. Pero te tengo una pregunta y ahí me das luz. En la escritura de compraventa, cuando dos personas que no están casadas legalmente compran, se hace mención en la escritura que cada uno compra un 50% pro indiviso. ¿Y qué sucede cuando hay una de las partes que aporta más dinero, ya sea para los pagos o aporta más dinero para arreglar la propiedad? Ya. Y entonces ahora nosotros nos vamos a separar y ahora yo quiero que tú me devuelvas esa inversión. Que te dé un crédito. O que de pronto no quiero que se venda la propiedad y de pronto Porque sí. tú sí quieres que se venda la propiedad. ¿Qué sucedería si yo quiero rentarla pero la otra persona no quiere? Todas esas controversias se pueden ver en un proceso de la mediación donde contratan a un mediador, en este caso por servicios privados, y comienzan a hablar de esas situaciones difíciles que hay que resolver antes de comenzar con un proceso judicial. Que posiblemente entonces esas propiedades pudieran llegar al inventario con mayor facilidad o más rápido, y no necesariamente ese proceso tiene que ser contencioso, independientemente de las razones por las cuales esas personas decidieron ya dar por terminado su relación. Así es. Así que es bien importante nosotros tomar en consideración que la primera alternativa, Fernando, debe de ser un proceso de la mediación. Cuando hay una situación Ciertamente. que hay una separación, en el caso de divorcio, porque ya existe un contrato legal donde establece, nosotros nos casamos, puede existir capitulaciones, pero existe una alternativa antes de proceder a llegar al tribunal con una controversia. Vamos a sentarnos a hablar de esos temas difíciles que no son, ¿verdad? No son tan fáciles de nosotros poderlos resolver porque hay muchas cosas. Existió una relación, existió este amor, existe esta, ¿verdad?, esta pasión, y necesitamos nosotros ahora hablar de temas que son cómo vamos a resolver
vamos a dividir estos bienes, ¿cómo lo vamos a realizar? Tú que has visto de todo en tu práctica, a esas personas que deciden comprar sin haberse casado, ¿qué tú les recomendarías que hagan, si algo, antes de que en efecto lleven a cabo esa compraventa? Yo entiendo que siempre cuentas claras, como Conservan dicen, amistades. conservan amistades, pero también conservan relaciones. Y hay temas que a veces nosotros asumimos que se dan por sentado, pero tú estás pensando resolver X situación de una manera y yo puedo pensar de otra manera cómo resolver esa situación. Así que esos temas hay que hablarlos y mejor aún evidenciarlos. En el proceso de la mediación existe un proceso donde todo puede ser por un acuerdo y el acuerdo es confidencial. Se mantiene ahí, ya nosotros conversamos sobre esto. En el caso de que exista un escenario diferente al que estamos ahora nosotros viviendo, se va a resolver de esta manera. Y de esa forma nosotros constantemente evidenciar todos los acuerdos que tenemos y también dialogarlo con una persona neutral que les va a ir dirigiendo a que ellos tomen decisiones informadas y legales, que es importante. Exacto. Así que eso es importante nosotros tenerlo en consideración, que debe de ser la primera alternativa, por muchas razones, porque el tribunal no da abasto con tanta situación y que nosotros tenemos que también mantener esos lazos de comunicación. Nosotros tenemos que fomentar ese diálogo con las personas. Últimamente, ¿verdad? No nos estamos entendiendo porque no queremos hablar de situaciones difíciles. No, tú sabes que yo creo que no nos estamos escuchando, porque no es lo mismo oír a escuchar, que realmente estás prestándole atención y dándole toda tu atención a esa persona a la cual tú le estás hablando. Una pregunta, entre las mediaciones que trabajas, que sé que están herencias, divorcio es la más común que te llega. Separación, sí. Separación. Sí, porque de eso conlleva a varios temas. Me quiero separar, pero ¿cómo voy a hacer esa separación? Ahora mismo estoy listo para irme de la casa. ¿Cómo voy a hacer esa transición? Si hay niños, ¿cómo voy a hacer esa transición para nosotros establecer esas relaciones filiales? ¿Cómo voy a hacer esa transición para vender la propiedad si es que lo acordamos? La inversión en la propiedad o la hipoteca o la responsabilidad financiera usualmente es un factor en la razón de la separación. O sea, la separación es por otras razones. ¿Qué es lo que tú encuentras cuando viene el tema de la propiedad? Muchas veces la situación comienza porque no comienzan a entenderse, muchas veces no se dedican tiempo, muchas veces los divorcios, ¿verdad? O las separaciones vienen porque la crianza, piensan diferente. Hay metas, las metas cambian. Antes pues yo pensaba que iba a vivir toda la vida con X trabajo y de momento se me presentó una oportunidad laboral y ahora el panorama cambia, pero siempre hablamos que íbamos a hacer, nuestra vida iba a consistir de esta forma y los muñequitos cambiaron. Todo eso genera cambios y genera tensión en las relaciones y eso es uno de los factores bien importantes. Y también vivimos en un mundo donde todo es deprisa, todo es inmediato, yo quiero que las cosas se den de cierta manera y todo eso influye mucho en cómo las parejas toman las decisiones relacionadas, ¿verdad?, a su estatus civil. ¿Cuál es la diferencia si si están casados con capitulaciones o no? ¿Eso ayuda a facilitar? Ayuda a facilitar el diálogo porque ya existe un contrato, pero la comunicación en el proceso de la mediación no tiene por qué detenerse ahí, porque pueden haber unos acuerdos luego que sean modificados a lo que exista en las capitulaciones. Se ha dado en conversaciones que de pronto en la mesa de negociación yo no sabía que era importante para ti la propiedad que tenemos en el pueblo de Utuado. Pensé que la importante para ti era la que tenemos en San Juan, pero entonces ahora yo te doy la de Utuado y me quedo con la de San Juan o la vendemos. Y entonces en ese proceso de la mediación es que se empiezan a ventilar cuál es la necesidad de uno, cuál es la necesidad del otro y empiezan a balancearse las emociones. Por eso es que es importante un mediador que sepa dirigir a las partes a que ellos empiecen a manejar esas emociones y expresar lo que ellos quieren. Que yo te diría que esa es gran parte de... Hay muchos procesos de herencia, y yo sé que, ¿verdad?, no es el tema de hoy, pero eso, el lograr balancear los sentimientos y las emociones de las personas, y aplica también en el divorcio, ayuda
ese proceso de mediación a cerrar el capítulo como Dios manda, para que eventualmente las personas puedan seguir sus vidas. Pero mira un escenario como este. Vamos a poner herencia y vamos a poner divorcio. Yo heredé la propiedad de mi papá, pero mi esposa durante 30 años estuvo aportando para todas las ampliaciones de esa propiedad. Y de lo que yo heredé versus todo lo que hemos realizado, ahí existe una inversión que aunque es de una de las partes que fue una herencia, pero en el proceso La de propiedad la es un bien relación, privativo, claro. Exacto. heredado, pero le metieron $150,000 por que decir un eso número. sucede, y- que eso sucede. Y vino del lado de la esposa. Y entonces es mía, yo la heredé, es de mi papá, fue una herencia, pero ¿qué va a pasar con esa otra parte que en realidad estuvo contigo desde cero, desde que esa propiedad no era nada, de que muchas veces el valor en el mercado es bien bajo versus todo lo que invertimos y mira lo que lo convertimos? ¿Qué va a pasar con esa inversión? Pues entonces ahí en el proceso de la mediación se comienzan negociaciones. Sí, yo reconozco que en efecto tú hiciste una inversión, que estuviste 30 años, que estuvimos 30 años realizando este proceso y que sí existió todas esas modificaciones y por eso entonces cuando se venda la propiedad te voy a dar, ¿verdad?, esa parte. O vamos entonces a refinanciarla, te doy tu dinero o vamos a acordar cualquier acuerdo. Eso en el proceso de la mediación se puede ver a fondo, se pueden discutir y que las partes pueden llegar a un acuerdo. Así que eso está interesante, ¿verdad? No, es que no sé, y esos son asuntos que realmente no se hablan. No se habla. No se hablan porque no queremos hablar. Son temas que hay que hablarlos y que es bien importante porque ahora con todos estos procesos no hay vivienda disponible, está el inventario reducido. Exacto. Y todas estas opciones están adicional a cuando están por un proceso de divorcio. Hay una de las partes que está en resistencia a entrar en un proceso de ejecución de hipotecas, porque eso también ocurre, problemas económicos. Y entonces, ¿cómo se puede resolver? Un mediador especialista en mediación hipotecaria también puede asistirlos para lograr encaminar ese caso y que, ¿verdad?, pueda el banco asistirles en darle las mejores alternativas. ¿Qué ocurre? O sea, ¿hasta qué punto llega la mediación que se dice, pues, no puedes más y de repente pues se va al tribunal? ¿Y te ha pasado a ti que estás en un caso, intentaste y pues, miren, vayan y mátense en el tribunal? ¿Por qué no? Cuando las partes no llegan a un acuerdo, y entonces por acuerdo y se le orienta que entonces ustedes vayan al tribunal para que un juez Decida por determine ellos. por ellos, no los va a dejar hablar, Correcto. mediante evidencia, porque los tribunales resuelven en base a evidencia, y entonces, ¿verdad?, ustedes se tienen que someter a ese arbitraje. Ahora bien, si el mediador detecta que en la conversación hay una persona que está coaccionando a la otra, o que existe o existió maltrato, violencia doméstica en el caso de las parejas, se detiene el proceso y ahí entonces se refiere. Eso es bien importante. Ok, Porque ok. los procesos de mediación son espacios seguros y esto es voluntario, es de buena fe, es confidencial, pero la confidencialidad no puede existir o ser utilizada también para personas, ¿verdad?, que solamente lo que Violencia quieran, violencia o coacción. ¿Ves? Entonces, no te voy a dar un golpe en la cara para que entonces te quedes con la casa o te quedas con la casa y te puedo dar un golpe en la cara. O sea, no funciona de esa manera. Y lamentablemente eso puede pasar. Ujú. Y hay mucha manipulación psicológica que también tú tienes que velar como mediadora, que eso pues no se dé. O económica. Y importante también, si existen menores en la relación y entonces quieren hacer acuerdos, ¿dónde van a vivir esos menores? Eso también tiene que estar en consideración. Los acuerdos no pueden ir en contra de la ley, ni de los derechos humanos, ni de los derechos civiles, ni del código. Así que los acuerdos que se realizan en el proceso de la mediación son totalmente legales. Así que el mediador los va a ir dirigiendo. Si eso en la mediación el mediador detecta que eso no se está siguiendo según las reglas, entonces se detiene la mediación y se envía al tribunal, que eso es bien importante. Típicamente se favorece, te pregunto, o sea, si es una propiedad la que hay en cuestión, típicamente una de las dos personas se fue, usualmente es el esposo, el hombre el que sale de la casa, se queda la mujer. ¿Qué es lo que tú ves en Tu experiencia. En el proceso de la mediación, los acuerdos tienen que ser balanceados. Aquí no podemos hacer un balance de que porque
una es fémina y el otro es varón, pues entonces el varón tiene que salir. No, los procesos tienen que ser balanceados. Que tú das, que yo doy, pero tiene que existir un balance. Obviamente cuando hay un proceso de divorcio los dos no pueden vivir en la misma propiedad, pero sí se ha dado acuerdos por término. Yo voy a dormir en el cuarto de huéspedes, o voy a dormir en el cuarto de niños, o voy a dormir en el estudio, y van a existir unas reglas en lo que esto va fluyendo. Y se hablan y se llegan a acuerdos, porque si tienen niños en común, es que se van a ver en todos lados. Graduaciones, actividades de los niños, y esto es de por vida. Sí, Te sí, guste sí. o Así no. Te que guste o no, hay es que correcto. mantener esa relación, y que mejor que un proceso donde puedan hablar, se establecen las reglas, podemos hablar de este tema, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y vamos a manejarlo de esta manera. Y se ponen las reglas. Así que en ese momento pues empezamos a manejar ese tipo de emoción. Y muchos de los mediados, cuando salen del proceso, dicen, yo hubiese hecho esto hace años. Ajá. Y yo pensaba que era más difícil. ¿Por qué? Porque vamos en un orden. Hoy vamos a hablar sobre cómo vamos a manejar las relaciones de los niños. Hoy vamos a hablar sobre qué va a pasar con la casa que está en Guabate. Hoy vamos a hablar sobre la casa que está en Utuado. Y entonces de esa manera se van dividiendo los temas y se van canalizando las emociones. Rómpelos en cosas más pequeñas. Y Ujú. típicamente así. Así yo trabajo en los proyectos de tecnología. No lo mires tan grande. No. Rómpelo en cantitos. Y avanza. Ni en un día, en 4 sesiones podemos resolver una situación. Ya que me no- contestaste la pregunta. ¿Que cuánto tiempo más o menos puede durar? Lo más que ha tardado por ser un caso complicado, porque tiene muchos, yo digo que subtemas, puede ser divorcio, pero pueden hacer varios subtemas. Entonces lo que nosotros hacemos es que los dividimos por temas. Así que lo más que se ha tardado ha sido 4 sesiones. Las Bueno, sesiones mira. no duran más de 3 horas, en lo que está la orientación, damos espacio, yo los reúno en caucus, que es en reuniones privadas, donde yo tengo reuniones con ellos, y luego que ellos expresan me dicen, ok, le autorizo a decirle a la otra parte solamente esta información. Y entonces ahí yo los voy llevando para que ellos vayan comunicándose y así poder llegar a acuerdos. Así que las sesiones no duran más de, Pues mira, de ese cierto tiempo. en 1 o 2 meses tú resuelves un problema. Versus en el tribunal, que las estadísticas están. Se tardan más de un año en poder resolver este tipo de controversias, porque hay demasiados casos que están entrando a los tribunales. Ven aquí, si está en el tribunal, en lo que transcurre el año, es como ellos estén bregando entre ellos dos. Exacto. Tenemos Porque que jugar al paralizado. No podemos realizar nada ni tomar ningún tipo de decisión, y eso lo vemos los corredores cuando estamos realizando una venta. Mientras están en un proceso de disolver los bienes, no podemos realizar nada, ni pueden Nada. tomar decisiones, ni uno puede hacer un contrato para contratar un corredor, ni el otro tampoco. O sea, tienen que esperar a que el tribunal determine. ¿Ok? Y realmente lo que queremos es darle herramientas a la audiencia, por si en caso de verdad que estés pasando por una situación como esta, que quiera salir, pues hay métodos, o la mediación es una opción que puedes acceder a ella y puedes resolver tu problema relativamente sencilla, fácil, rápida, para que puedas moverte a la próxima etapa. Ha ocurrido, Fernando, que a veces no se ponen de acuerdo en el precio de venta. Y no es el precio de venta, es que hay una de las partes que no quiere vender, es que tiene un sentimiento y está pensando por otra cosa, tiene algo. Así que muchas de las veces es tomar la herramienta, el proceso de la mediación como primera alternativa, y luego que ya se ventilen las emociones, que todo Vamos. eso lo maneje, y entonces tomar decisiones acertadas. mira, para que sepan el precio de venta, hay un app Es verdad. que se llama Urbital, que lo pueden descargar, es gratis. Bajas el app, pones la urbanización, el barrio, el sector, el condominio. Bueno, fíjate, pero los mediadores entonces pueden Y bajar El el app. mediador puede bajar el app y le dice, miren, Más o aquí menos está- debe aquí, estar. en esta aplicación, aquí puedes ver las ventas Esta es recientes, una herramienta que pueden lo que hay a la utilizar. venta, más o menos un precio aproximado, está por ahí. Ahora bien, ¿cuál es la situación? ¿Por qué queremos un precio diferente? ¿Qué estamos pensando? ¿Por qué usted le pone ese precio alto? ¿A qué usted se Bueno, está...? porque yo le he metido 100,000 pesos a la casa y el mercado está, no hay casas por ahí, Ida. Y yo sé que se puede vender en $500,000 pesos.
o porque esta era la propiedad de mi papá y esto tiene un valor sentimental y le aumenté $100,000 adicional a lo que está en el mercado. Ahora, ¿cuán común es que muchas zonas, ¿verdad? Fuera del área metro puedes vivir la localización es clave, los mercados se comportan en donde esté la propiedad y puede ocurrir que hay propiedades en zonas que pues los precios promedios son de 200, $250,000 y le metiste 75, 150,000, le han metido 200,000 en el al pasar de 20 años, la propiedad sigue valiendo lo que vale. Correcto. ¿Eso ocurre mucho? Sí. No en estos días no ocurre mucho, pero sí ocurre. Por eso estás un poquito por debajo de lo que Sí. has invertido en el transcurso de la... Sí, porque realmente lo que tú le inviertes se refleja en el cost approach, en el costo de rehacer ese valor o esa propiedad, y no necesariamente va a la par a lo que el mercado allí está dispuesto a pagar por la casa. Correcto. ¿Y esos, te han tocado ejemplos así? Sí. Mucho. Sí, por eso es que siempre es recomendable, mano, trabajar con un corredor de bienes raíces o con un tasador cuando tú vayas a hacer algún tipo de remodelación o ampliación o algún tipo de trabajo que envuelva construcción en la casa, porque no necesariamente vas a recuperar peso a peso lo que tú le vas a invertir. Eso lo hablamos con el Daniel Correcto. hace unas semanas o meses atrás. Él mismo nos mencionó que él había observado Sí, que las inversiones que las personas estaban haciendo en el hogar no se estaba reflejando que al momento de la venta lo que invirtieron les estaba dando más rendimiento. Era mejor, tú sabes que déjala sin el Gaby, déjala para que la otra persona que quiera comprarla haga a su gusto, porque esa mejora que tú estás haciendo no la vas a ver en la venta. correcto. Y cambia algo, Fernando, por tu experiencia de que yo tenga la tasación antes de poner el precio de venta y cuando venga el tasador de banco presentarle, ¿eso cambia en algo? No, porque el tasador como tal tiene su independencia y lleva a cabo su trabajo, o sea, la evaluación, el análisis de la propiedad ayuda en el sentido a que él tenga una referencia, pero no necesariamente él lo va a tomar por bueno, Okay. porque al final del día él se debe realmente a la institución financiera quien lo contrata y a quien él le tiene que, ¿verdad?, a responder, porque es la persona que al final del día va a coger la colateral como parte del proceso de compraventa. O sea que no necesariamente. Sí, y digo, es bueno. En casos, ¿tú sabes dónde yo lo veo mucho? En áreas rurales, donde no necesariamente hay tanta data depurada. Y es más bien, y hay extensiones o ampliaciones o construcciones que es bien subjetivo. Claro, no es tan hetero, es más homogéneo. Exactamente. Y Y en situaciones así, yo recomiendo un tasador para irnos a la segura y por lo menos tenemos un punto de partida. Ujú. Y ahí tenemos un marco de referencia y podemos partir de ahí. desviándome un poco del tema de los divorcios, pero para hablar de otro sector, en sociedades con temas de negocio y comercial, ¿has tenido también casos en ese de mediación con respecto a propiedades, situaciones de una sociedad que no está, un negocio está teniendo problemas y tienen que quizás dividir bienes o liquidar el negocio? Cuando hablas, por ejemplo, de corporaciones Ajá, y correcto. negocios, sí. Sí, pero sin embargo, ahí como no hay tanta emoción, porque cuando tú tienes este tipo de negocios que son empresarios, ya ellos empiezan a estipular desde el principio por resoluciones corporativas cómo es que se va a comportar, cómo es que se va a dividir, y entonces ahí ya ellos empiezan, ¿verdad?, con un punto de partida. Ahí es más bien los egos, diría yo. a ver quién logra sacarle más, ¿Quién tiene más? quién tiene más pool. Y si hay uno que desea disolver y hay otro que desea absorber, hay a veces donde más se encuentran ahí las diferencias es cuando se quiere quedar uno con la marca y el otro no quiere disolver todo, para que no lo relacionen ahora con el nuevo dueño. Y entonces ahí es donde hay que mediar un poquito adicional.
Bueno, Vamos a ver. ¿qué otro tema? Herencia. Herencia. Nosotros tuvimos un programa que de hecho hemos tenido llamadas Sí. de personas que vieron el programa y estaban muy contentos y hasta nos felicitaron y dejaron saber que necesitaban más programas con esos temas porque muchos no lo tenían en consideración. Así que deben de estar escuchándonos porque ya yo les avisé que íbamos a estar ahora con una nueva sección. En el tema de herencia, especialmente cuando hay una persona que falleció, ¿verdad? Pues reciente, esas personas recientes. Y aunque nosotros no lo tengamos en consideración, pero hay muchas personas que tienen hijos y sus otros hijos no saben que existe. Eso me ha ocurrido mucho en los procesos de mediación. Sí, yo tuve un caso donde eran 17 hermanos, que creo que lo estuve hablando en el pasado programa, y ellos no se conocían entre ellos, solamente 3 se conocían, y los otros, ¿verdad?, se vinieron a conocer cuando su papá fallece. ¿Okay? Y su papá había dejado un testamento, y en el testamento no favoreció a todos por partes iguales. Así que tuve que mediar ese asunto y fue un asunto que me tomó mucho tiempo porque había muchas emociones. Yo no sabía que tenía hermanos, me privaron de, ¿verdad?, de recibir economía porque estos 3 tuvieron en escuelas, tuvieron buena vida y entonces yo no, y toda esa situación se dio. El otro día tuvimos aquí a Emilio Fournier, que son propietarios de varios hoteles, la familia de él. Y uno de las propiedades, Villaherencia en el Viejo San Juan, se llama Villaherencia porque precisamente el edificio era una herencia. Y para él poder comprar el edificio, él tuvo que identificar todas las partes. Algunos, por ejemplo, unos vivían en Argentina, ni siquiera sabían que eran dueños de esa propiedad. Él encontró en el estudio de títulos y todo el trabajo que hizo, encontró pues quiénes son los dueños de esta propiedad y los fue identificando y en estas personas. Piensa en ese email que te llega del príncipe de Nigeria que te quiere dar dinero, pero en esta vez fue verdad. Él fue a Argentina y le dijo, miren, ahí está esta propiedad, Viejo San ustedes Juan, tienen Puerto participación, Rico. son herederos aquí, esta es su participación, yo la quiero comprar y esto es lo que les tocaría y adiós, bueno, ok, esto es legítimo. Y así fue que él logró comprar la propiedad yendo por cada uno de los herederos, porque muchos no sabían que eso existía y por eso se llama Villaherencia. Hay un caso que ahora me estoy acordando de una compañía muy famosa que distribuye alimentos, que los 2 hermanos están encontrados por la herencia y que eso estuvo bien sonado y que de momento hubo un silencio. Probablemente esté en un proceso de mediación, no es conmigo, pero eso lo puedo decir, donde ellos entraron en una discrepancia por la compañía y por la venta del negocio. Sí, ya sé de cuál habla. ¿Podemos decirlo? No. Ok. Entonces, ¿y qué pasó? Que en ese momento es que uno se da cuenta lo importante es que son estas herramientas de mediación, porque estamos hablando de 2 hermanos que se criaron toda su vida, que vieron este negocio crecer, que la discrepancia no tiene nada que ver con que hay otros hermanos. Vendió y no quedó contento y después quiso más. Bueno, Mira. Estén seguros de las decisiones que toman, asesórense bien en una mediación. Nuevamente, ¿cómo te consiguen? Ida Maldonado Rivera, estoy ubicada en Camuy, Centro Plaza, oficina 11, y mi número de teléfono es 787-512-2398. Gracias, Ida. Hasta la próxima. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos